Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. La mecedora de la abuela. La casa de la abuela Elena siempre fue nuestro refugio favorito. Era una casa modesta en las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín donde cultivaba sus propias hierbas aromáticas y también sus flores. El aroma a pan recién horneado y chocolate caliente nos recibía cada vez que la visitábamos. La abuela tenía una manera especial de hacer que cada visita fuera memorable, y lo hacía contándonos historias de su juventud mientras se mecía en su vieja silla de madera, una reliquia familiar que había pertenecido a la madre de su madre, luego a su madre y luego a ella. Mis hermanos y yo pasábamos horas escuchándola, sentados en el suelo de madera cerca de sus pies, mientras ella tejía o simplemente se mecía suavemente. Su voz era suave y reconfortante, como una canción de cuna. Nos encantaba especialmente cuando nos contaba sobre cómo conoció a nuestro abuelo en un baile de pueblo, o de las travesuras que hacía cuando era niña. Con el paso del tiempo comenzamos a notar cambios en ella. Sus movimientos se volvieron más lentos, su memoria empezó a fallar, y aquellas historias que tanto nos gustaban comenzaron a repetirse con más frecuencia. Siempre nos contaba las mismas. El médico nos explicó que eso era parte natural del envejecimiento, pero para nosotros fue difícil ver cómo nuestra querida abuela iba perdiendo poco a poco su independencia. La decisión de traerla a vivir con nosotros no fue fácil, pero era necesaria. Adaptamos la habitación más grande de la planta baja para ella y por supuesto para su silla mecedora. Era lo único que pedía traer, además de algunas fotos familiares y su ropa. Esta silla, decía ella, tiene todos mis recuerdos. Durante el año que vivió con nosotros, establecimos nuevas rutinas. Le gustaba sentarse en su mecedora después de la cena, mirando por la ventana hacia el jardín mientras tarareaba viejas canciones. A veces nos sentábamos con ella como cuando éramos niños, y aunque ya no contaba tantas historias, su presencia seguía siendo igual de reconfortante. Los últimos meses fueron tranquilos. La abuela pasaba cada vez más tiempo en su silla, meciéndose suavemente, mientras observaba el mundo a través de su ventana. A veces la encontrábamos dormida allí, con una sonrisa serena en su rostro. Nunca imaginamos que esa silla, la que había sido testigo de tantos momentos felices, sería también testigo de su último momento con nosotros. Aquel domingo de febrero amaneció frío y gris. Cuando mamá fue a llevarle el desayuno, la encontró sentada en su mecedora, como si estuviera dormida. Su expresión era pacífica, como si simplemente hubiera decidido cerrar los ojos y descansar mientras contemplaba el amanecer. El médico nos dijo que había sido una muerte natural, tranquila, justo como ella había vivido su vida. La casa se sentía diferente después de la partida de la abuela. Su habitación permaneció intacta. Durante semanas nadie se atrevía a mover sus cosas, especialmente la silla mecedora, que ahora estaba quieta y silenciosa en la esquina junto a la ventana. El silencio que dejó su ausencia era casi ensordecedor. Y fue exactamente un mes después de su partida, cuando comenzaron los eventos extraños. La primera noche, el 3 de marzo del 2009, marcó el inicio de algo que ninguno de nosotros podía explicar. A las 4:30 de la madrugada, un sonido familiar, pero inquietante, nos despertó. Era el crujido suave y rítmico de la madera, meciéndose. Al principio pensamos que era el viento, moviendo alguna ventana mal cerrada, o quizá que era el viejo suelo de madera de la casa, pero el sonido era inconfundible. Era el mismo chirrido que hacía la mecedora de la abuela cuando se movía hacia adelante y hacia atrás. Durante 3 minutos exactos, el sonido continuó, para luego detenerse tan abruptamente como había comenzado. La siguiente noche, a la misma hora exacta, el sonido se repitió, y luego la siguiente noche, y luego la siguiente. Y así, pronto se estableció un patrón que no podíamos ignorar. Cada noche, a las 4:30 en punto de la mañana, la mecedora comenzaba su movimiento fantasmal. A veces el sonido era apenas perceptible, como un susurro en la noche, pero otras veces era más fuerte, como si alguien estuviera realmente sentado allí, meciéndose suavemente.
Intentamos encontrar explicación lógica. Revisamos el suelo bajo la silla, buscamos corrientes de aire, incluso consideramos que sería tal vez algún animal pequeño el que pudiera estar causando el movimiento, pero nada explicaba la precisión del horario ni la naturaleza rítmica del movimiento. Era como si la silla tuviera vida propia, o como si la misma abuela volviera cada noche solamente para mecerse en su silla. Las noches se volvieron tensas. Nos acostábamos sabiendo que en algún momento de la madrugada seríamos despertados por ese sonido familiar, pero ahora inquietante. Algunos de nosotros comenzamos a tomar diferentes rutas para evitar pasar frente a la habitación de la abuela, especialmente durante la noche, y la tensión en la casa fue creciendo gradualmente. Durante el día todo parecía normal, pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba. Era como si la casa entera contuviera la respiración, esperando que llegara la hora mencionada. Pero todo cambió una noche. Recuerdo que aquella noche regresé tarde, después de una fiesta con amigos. Me encontraba solo en casa. Mis padres habían salido de viaje junto con mis hermanos. Recuerdo que eran casi las 4:30 de la mañana cuando terminé de cambiarme y ponerme la pijama. Pero fue entonces cuando escuché aquel sonido. Esta vez era diferente. No era el suave crujido habitual, sino era un ruido más fuerte, más presente. Entonces, algo en mi interior me empujó a investigar qué era. Tal vez fue el cansancio que nubló mi juicio, o las copas que traía encima, o quizá la necesidad de enfrentarme de una vez por todas a lo que sea que estaba sucediendo. Caminé lentamente hacia la habitación de la abuela, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse. Allí, en la penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz de la luna, vi algo que desafió toda mi lógica. Ahí estaba una forma blanquecina ocupando la mecedora. No era sólida, pero tampoco era transparente del todo. Era como una niebla con forma humana. En ese momento, mis pies parecían pegados al suelo. No podía moverme, no podía gritar, apenas podía respirar. La figura comenzó a mecerse más vigorosamente y de repente, como si fuera una escena de una película de terror, se desplomó de la silla y un lamento profundo y desgarrador llenó la habitación. Sin pensarlo 2 veces cerré la puerta de golpe y corrí a mi habitación, donde permanecí despierto con las luces encendidas hasta que llegó el amanecer. Después de mi experiencia, contactamos a un sacerdote local, quien después de escuchar nuestra historia, accedió a bendecir la casa. Durante la bendición, la atmósfera de la casa pareció cambiar. El ambiente pesado que se había instalado desde la muerte de la abuela comenzó a disiparse, y el sacerdote nos explicó que a veces los espíritus necesitan ayuda para encontrar su camino, especialmente cuando están muy apegados a un lugar, a sus seres queridos o a algún objeto. Gracias a Dios, y con el paso de los días, las manifestaciones fueron disminuyendo gradualmente hasta que finalmente cesaron por completo. La silla mecedora permanece ahora en la sala, pero no hemos vuelto a ver ni a escuchar cómo se mece en la madrugada. Creo que por fin mi querida abuela trascendió y entendió que no puede quedarse atada a este mundo por un objeto nada más, como lo es la silla mecedora. Esa fue mi historia. Gracias por leer.